Muchos emprendedores quieren llevar su servicio o su producto al mundo del e-commerce, del comercio electrónico, vender a través de redes sociales. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cuál es ese paso a paso? ¿Cuál es el momento indicado? Sobre eso y más hablaremos hoy. Pues justamente sobre este tema vamos a hablar con el profesor Santiago Pardo. Él es mentor del Centro de Emprendimiento de la Universidad del Rosario. Profesor, bienvenido a Entre Emprendedores. Muchísimas gracias, Ana Milena. Un placer estar aquí con ustedes y poder compartirles un poco del emprendimiento. Y de un tema que es fundamental, que es el comercio electrónico. ¿Cómo los emprendedores están aprovechando esta herramienta para vender más? Tenemos un montón de temas para conversar, pero quisiera que comenzáramos por ahí, Santiago. ¿Qué de tan importante es el comercio electrónico para los emprendedores, en su experiencia? Bueno, Ana Milena, antes de entrarnos en qué es el comercio electrónico, vemos que el comercio electrónico es un canal de ventas, ¿cierto? Y muchas veces cometemos un error y es pensar que el comercio electrónico nos va a solucionar la vida, ¿cierto? Entonces, a mis emprendedores en el Centro de Emprendimiento lo que hacemos es primero enfocarnos en que tengan bien construido un modelo de negocio, ¿cierto? Porque cualquier cosa que tú vayas a emprender está solucionando un dolor. Y si yo no tengo claro a quién le soluciona ese dolor, pues muy difícil el comercio electrónico me va a solucionar ese tema. Entonces, comercio electrónico te lo voy a dividir en varios pasos. Uno puede vender por WhatsApp y puede ser comercio electrónico, puedes vender por Instagram y es comercio electrónico, puedes meterte en un marketplace como el que tiene Caracol y es comercio electrónico, puedes meterte en tu propia página web y es comercio electrónico. Tomar la decisión correcta de cuál escogerlo, pues ahí ya viene un poco de qué es lo que tú estás vendiendo. Pero nuevamente hay que volver a hablar y es a quién le resuelvo yo ese problema, Ana Milena. Entonces, pongo un ejemplo. Cuando nosotros salimos a entrar en el comercio electrónico, los emprendedores dicen, no, es que yo quiero tener una super página web y tener mi propia página web con mi propio e-commerce y se gastan un dineral porque realmente es muy costoso tener una página o un e-commerce decente. Y lo que terminan haciendo es crean su página y no los visita nadie. Entonces sale uno con su propia página web y no tienen visitas, no tienen ventas y se frustran y dicen, hombre, ¿qué pasó? Pues, justamente, profesor, ¿cómo se define eso? Es decir, ya teniendo muy en cuenta que el modelo de negocio ya funciona, que realmente le resuelve algo a alguien, que su producto, su servicio funciona, o sea, ya pasamos por ahí. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Qué debo elegir? ¿Cuál debe ser mi red social? ¿Debo tener una página o no debo tenerla? ¿Es suficiente lo que pueda hacer por una red como Instagram para que los emprendedores se vayan ubicando? Y otra cosa, ¿los emprendedores se pueden asesorar en ese sentido? ¿Pueden buscar ayuda? Mira, Ana Milena, entonces acabas de decir algo pues muy importante. Cuando tú ya tienes una comunidad, tú ya puedes decirle, vengan y me visitan en mi www.emprendimientox.com, ¿bien? Pero si tú todavía no tienes una comunidad sólida, definitivamente vas a tener que apoyarte en los que son las redes sociales. Yo pongo una analogía. Es como cuando tú vas a pescar. Cuando tú vas a pescar en una piscina, tienes a un montón de peces en el agua, lanzas una carnada y alguno te pica, ¿cierto? Eso es Facebook, eso es Instagram, eso es TikTok, eso es Twitter, eso es Snapchat. Ya hay unas personas que están metidas ahí 24 horas buscando contenido. Entonces es muchísimo más fácil vender ahí porque pues ya hay unas personas que están interesadas en algo. Claro. Ahora, cuando tú vas a tu propia página web es cuando ya vas a pescar en el mar. Y es que lanzas tu carnada y tienes que atraer los peces. Entonces va a tomar muchísimo tiempo. Entonces, si tú no tienes todavía una comunidad que te vaya a seguir en el otro lado, pues seguramente vas a fracasar. Entonces, mi recomendación inicialmente es salir a validar esa comunidad en redes sociales o incluso por WhatsApp. Bueno, y ahora definamos este tema por redes, porque no todas las redes funcionan para todo tipo de emprendimientos. ¿Qué debe hacer, digamos, no sé, dependiendo del producto, dependiendo del servicio, dependiendo de esa comunidad? Si mi comunidad es joven, si mi comunidad es mayor, ¿cómo definir cuál es mi red
pues seguramente algunos funcionarán con más de una red, Claro. pero ¿cómo definir por cuál empezar? Porque atacar a todas no sé si sea lo recomendado. Pues hay que mirar cuál es el dolor. Entonces, si las personas que a tú le resuelves un problema son personas adultos mayores que prefieren hábitos de consumo donde la lectura prima sobre, digamos, la parte audiovisual, pues vamos a enfocarnos en unas redes un poco más tradicionales, como puede ser Twitter, como puede ser Facebook. Ajá. Cuando tú estás llegando a una audiencia donde de pronto están más interesados en la parte audiovisual en vez de leer, pues claramente vas a tener que llegar a través de Instagram y a través de TikTok, ¿no? Entonces, aquí hablo algo súper interesante y es, tú tienes que entender a tu audiencia. En el medio hablamos del buyer persona, quién es esa persona que te está comprando, cuáles son sus hábitos de consumo, qué ven, qué escuchan, a quién le siguen, a quién le hacen caso, qué les duele, qué no les duele, para tú poder entender, identificarlos en qué red se están moviendo. Ahí quisiera hacer una pausa porque hay algunas herramientas, Santiago, para que uno pueda entender a su audiencia, cómo yo entiendo a mi audiencia. Bueno, entonces, dentro del centro de emprendimiento, o digamos, los centros de emprendimientos que tiene la Universidad de Rosario, como muchas otras universidades, pues uno de los primeros trabajos es validar ese buyer persona. Entonces, tú empiezas a montar experimentos de alguna forma para entender, oiga, voy a hacer una pauta que le llegue a las personas entre 20 y 25 años, que estén en el norte de Bogotá y que tengan intereses por los animales, por el deporte, por la comida vegetariana. Y miras cuántas personas te dieron clic. Y al mismo tiempo tienes otra que está un poquito, no sé, cambiamos la edad, de 25 a 35, que tengan interés por las películas, por el cine, por el arte, y que vivan también en el norte de Bogotá, y miras quién tuvo más clics o quién tuvo más likes. Eso se llaman pruebas A y B, test A y B, donde tú testeas una opción y otra opción para saber cuál de las dos realmente tiene, digamos, tracción. Y algo que es muy importante es que uno parte de hipótesis. En el emprendimiento todos son hipótesis y si tú no sales a validarlas, cometes muchísimos errores porque estás, digamos, asumiendo desde tu propio ego. Y no es de lo que realmente está diciendo la audiencia o a quién le estás hablando. Incluso a veces desde lo que uno quiere, pretende, sueña y no es de la realidad. Así es. Santiago, los emprendedores cuando ya tienen entonces montado su producto, su servicio en comercio electrónico o en e-commerce, ¿cuáles son los errores que más cometen y qué no debería pasar? Pues el primer error es ese afán. Creo que algo que nosotros intentamos transmitirles es que el proceso de emprendimiento es un proceso, toma su tiempo y las cosas no van a suceder de la noche a la mañana. ¿No? Entonces hay que empezar chiquitos. Hay que empezar chiquitos, hay que empezar con un presupuesto realista, porque pues, el recurso no es ilimitado y hay que saberlo gastar en lo que hay que gastar. ¿Bien? Entonces uno de los grandes errores es montan su propia página web sin tener una comunidad y empiezan a desangrar el negocio en pauta digital intentando atraer personas a su página web. Entonces, en vez de haber optimizado ese dinero de pronto para hacer inversiones en activaciones de punto, para entender un poco más su audiencia, para llevarle el producto a las personas, pues se lo están gastando en estas grandes compañías como son Google, Facebook y Instagram. Y ahí el único ganador pues no es el emprendedor, pues sino estas grandes corporaciones. Entonces, uno de mis mensajes es no trabajemos para estas grandes corporaciones. No las estoy satanizando, son excelentes.